El lago siempre había sido nuestro santuario, un lugar de retiro tranquilo donde el caos del mundo se desvanecía en las suaves ondas del agua. Pero esa paz se hizo añicos en el momento en que oímos la voz fuerte y áspera de una mujer que no tenía por qué estar allí. «Oh, qué lugar tan perfecto, esto nos vendrá bien», anunció su tono rebosante de derecho. Mi hermana Lily y yo intercambiamos miradas confusas mientras la veíamos marchar hacia nuestro muelle. Sus caniños ya estaban tirando sus maletas sobre los tablones de madera como si fueran dueños del lugar. La vista de ellos desparramados en nuestra tierra privada, completamente despreocupados, envió una oleada de ira a través de mí. Di un paso adelante aclarándome la garganta. «Disculpe, señora, esta es propiedad privada». La mujer de unos 40 años, uñas perfectamente cuidadas, gafas de sol en lo alto. Su rubio bob se giró hacia mí con un exagerado giro de ojos. «Oh, por favor», se burló. «El agua es de todos, no seas tan dramático, me encanta ver a la gente con derecho a recibir lo que se merece. Suscríbete para más historias locas como esta». Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Este no era un parque público. Este era de mi padre tierra un pedazo. Del legado de nuestra familia que había sido apreciado durante décadas, la mujer que luego supe que se llamaba Karen, porque por supuesto lo era, ya había comenzado a desempacar como si planeara quedarse todo el día sus 2 hijos. Ambos de unos 10 u 11 años, ya estaban esperando en el lago, pateando agua y gritando mientras se lanzaban palos uno al otro. Uno de ellos se subió a nuestra vieja canoa de madera, meciéndola violentamente mientras el otro lo animaba a voltearla. «Señora, no sé quién cree que es el dueño de este lugar, pero no es público», repetí mis pacientes agotándose. Karen apenas me dedicó una mirada. «Relájate, amigo, es solo agua. No veo ninguna señal de propiedad privada». Su esposo Greg, un hombre corpulento, con un reloj caro y una actitud aún más cara, se acercó a ella cruzando los brazos. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó, su tono tan presumido como el de su esposa. «El problema», que dije apretando los dientes, «es que estás invadiendo», Greg soltó una risita condescendiente. «Oh, ya veo que crees que eres dueño de este lago. En realidad», reclamo mis puños, «sí, mi papá es dueño de esta tierra, incluido el muelle en el que estás parado. Debes irte en lugar de parecer preocupado». Greg solo sonrió burlonamente mirando a Karen, quien sonrió como si estuvieran en una broma privada. «Bueno», Karen arrastró las palabras, «eso es gracioso porque en realidad conocemos al verdadero dueño y no creo que le importe que estemos aquí». Lily dejó escapar una breve carcajada sacudiendo la cabeza con incredulidad. «¿De qué estás hablando? Nuestra familia ha sido dueña de este lago durante décadas». Karen se puso dramáticamente como si la estuviéramos incomodando con solo cuestionar su presencia. «Escucha, niño, entiendo que pienses que tu pequeña familia tiene algún derecho sobre este lugar, pero tenemos un acuerdo. Así que te sugiero que dejes de hacer un escándalo antes de que esto se vuelva vergonzoso para ti». Había algo en la pura arrogancia en su voz, la forma en que hablaba, como si tuviera alguna autoridad intocable sobre un lugar que no era suyo, que me hizo hervir la sangre. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, uno de sus hijos soltó un grito y arrojó una botella de vidrio al lago. Se escuchó un fuerte chapoteo y por un momento el tiempo pareció para detenerme. Volví mi mirada hacia Karen. «¿En serio?», dijo ella inocentemente, inspeccionándose las uñas. «¿Dejaste que tu hijo tirara basura al lago?». Ella se encogió de hombros. «Es solo una botella. El agua lava las cosas. Eso fue todo». Di un paso adelante. Pero Mason, mi mejor amigo, me puso una mano en el hombro. «No vale la pena, amigo», murmuró, aunque también pude ver el fuego en sus ojos. Greg se acercó. Su sonrisa se ensanchó. «¿Por qué no llamas al dueño?». Adelante. Me encantaría ver cómo resulta eso». Karen se rió a su lado. «Sí, arreglemos esto apropiadamente. No dudé en sacar mi teléfono. Marqué a mi papá. La línea sonó una vez y luego 2 veces antes de que contestara. «Oye, hijo, ¿qué pasa?». Mantuve mis ojos fijos en Karen y Greg mientras hablaba. «Papá, ¿estás esperando?». «Adivina, en el lago». Hubo una pausa. «¿Qué?». «No, ¿por qué?». Dejé escapar el aliento. Mi agarre se apretaba alrededor del teléfono porque hay una mujer y su familia aquí ahora mismo afirmando que tienen un acuerdo con el dueño. Están actuando como si fueran dueños del lugar». Otro silencio. Luego la voz de mi papá ahora tenía un tono de irritación. «Estaré allí en 10 minutos». Bajé el teléfono mirando a Karen. «Tal vez quieras ponerte cómoda», dije en voz baja porque esto está a punto de ponerse realmente interesante. Karen agitó una mano desdeñosa. «Oh, cariño, ya veremos sobre eso, no tenía idea de lo que venía». La policía llegó justo cuando la tensión en el aire se volvió insoportable. Su patrulla se detuvo cerca de Lake's Edge
y 2 oficiales salieron sus ojos escaneando la escena con el cansancio de hombres que han visto demasiadas disputas menores. Karen no perdió el tiempo. En el momento en que los vio, cambió al modo de rendimiento completo, tambaleándose hacia ellos como si acabara de ser rescatada de una terrible experiencia que amenazaba su vida. Oficiales, gracias a Dios están aquí, se lamentó agarrándose el pecho dramáticamente. Este hombre está acosando a mi familia y tratando de obligarnos a salir de la propiedad en la que tenemos todo el derecho a estar. Se giró apuntándome con un dedo acusador. Su rostro se retorció en una muestra exagerada de angustia. Nos ha estado amenazando, gritando, siendo completamente irrazonable. Me quedé allí con los brazos cruzados mirando con incredulidad mientras ella tejió su red de mentiras. Lily soltó una burla a mi lado y Mason murmuró en voz baja increíble. Los oficiales, claramente no impresionados por la teatralidad de Karen, intercambiaron una mirada antes de volverse hacia mí. Señor, ¿puede explicarme qué está pasando aquí? Uno de ellos preguntó en un tono neutral, su bloc de notas ya en la mano. Respiré hondo, haciendo mi mejor esfuerzo para mantener mi frustración. Bajo control, sí puedo. Mi familia es dueña de esta tierra. La hemos tenido durante décadas. Esta gente apareció sin invitación. Instaló un campamento en nuestro muelle y cuando les pedí que se fueran se negaron. Ahora afirman que tienen algún acuerdo con el verdadero dueño, aunque eso es una completa tontería. Hice un gesto hacia el lago donde los hijos de Karen todavía estaban causando estragos, tirando palos al agua y riendo sin ninguna preocupación en el mundo. Y como pueden ver, están tratando el lugar como un parque público. Karen jadeó dramáticamente. Eso no es verdad, simplemente estábamos disfrutando del lago, que es un recurso natural que debería estar abierto a todos. Y este hombre, ella me señaló con el dedo. Otra vez su voz goteando con la condescendencia, está tratando de intimidarnos para que lo hagamos. Su esposo Greg, que había estado de pie en silencio hasta ahora, finalmente dio un paso adelante, sus manos metidas en los bolsillos de sus pantalones cortos color caqui. Mire, oficial, no veo por qué esto es un gran problema. Hemos estado viniendo aquí durante semanas. El dueño anterior nunca tuvo un problema con eso. Así que, ¿qué pasa si a este tipo no le gusta? Tal vez debería hablarlo con el verdadero dueño en lugar de perder su tiempo. La presunción en su voz hizo que mi puño se apretara a mis costados, pero me obligué a mantener la calma. Uno de los oficiales, un hombre corpulento con barba de grano, nos estudió a ambos antes de cerrar su bloc de notas. Está bien, aclaremos algo ahora mismo. ¿Tiene prueba de propiedad? Sin dudarlo, saqué mi teléfono y me desplacé hasta los documentos escaneados de la escritura de propiedad que mi padre me había enviado hace años. Se lo levanté hacia el oficial para ver. Tomó el teléfono, lo examinó cuidadosamente y asintió mientras leía. Todo parece estar en orden, murmuró antes de devolvérmelo. Luego se giró hacia Karen y Greg, su expresión ilegible. ¿Y usted? ¿Tiene alguna prueba del supuesto acuerdo que tienes? La expresión engreída de Karen vaciló por solo una fracción de segundo antes de que rápidamente la enmascarara con falsa indignación. Bueno, no físicamente, pero conozco al verdadero dueño y no le importaría que estemos aquí. El oficial suspiró frotando su temple. Señora, sin ninguna prueba de eso está invadiendo una propiedad privada. Tiene que irse la boca. De Karen se abrió y se cerró como un pez jadeando por aire. Su confianza se quebró cuando la realidad se impuso, pero Greg no estaba listo para dar marcha atrás. Ahora espera un segundo, dijo acercándose. ¿Realmente vas a creer en la palabra? Esto podría ser algún tipo de maldita gente, documentos falsos todo el tiempo. La paciencia del oficial claramente se estaba agotando, señor. A menos que pueda proporcionar algún documento legítimo que pruebe su reclamo, no está en lo correcto. Aquí le sugiero que empaque y se vaya antes de que esto se convierta en algo más serio. El rostro de Karen se contorsionó en algo entre rabia y desesperación. Esto es ridículo. Somos buenos ciudadanos, contribuyentes, tenemos derechos. Se giró los oficiales con ojos suplicantes. No puedes estar seriamente de su lado durante horas, pero ya estaba claro que la policía no se creía su acto justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar para Karen y Greg. El sonido de un coche acercándose cortó la tensión. Un elegante todoterreno negro rodó por el camino de grava que conducía al lago, deteniéndose lenta y deliberadamente. La puerta del lado del conductor se abrió y mi padre salió. Era un hombre de autoridad tranquila con un don que exigía atención, sin necesidad de levantar la voz. Se ajustó las gafas de sol, echó un largo vistazo a la escena frente a él y dejó escapar un suspiro. «Alguien quiere decirme qué está pasando aquí». La bravuconería de Karen se quebró como hielo fino bajo una bota pesada. Parpadeó en rápida sucesión, claramente desconcertada por su llegada.
Greg, siempre el hablador suave, enderezó su postura y extendió una mano. Ah, debe ser el dueño. Me alegro de que estés aquí. Parece que hay cierta confusión sobre nuestro acceso al lago. Mi padre no tomó su mano. En cambio me miró a mí, luego a los oficiales y finalmente al desorden la familia de Karen. Había hecho su voz tranquila pero firme, cortó el tenso silencio. Confusión, miró directamente a Karen porque de donde estoy de pie se ve bastante claro que estás invadiendo mi tierra. Karen balbuceó su cara. Se puso de un profundo tono rojo. ¿Por qué tu tierra? Soltó una risa nerviosa tratando de recuperar la compostura. Oh, ya veo lo que está pasando aquí. Esto es un malentendido, verás. Tenía la impresión de que teníamos permiso. Mi padre inclinó la cabeza ligeramente, su expresión ilegible de quien la boca de Karen se abrió, pero no salieron palabras. Miró a Greg, que de repente había encontrado algo muy interesante para mirar en el suelo. El silencio se estiró con el peso de su mentira desmoronada. Finalmente mi padre se giró hacia los oficiales. Confío en que manejarán esto como corresponde. El oficial barbudo asintió. Sí, señor, estábamos a punto de eliminarlos. La ilusión cuidadosamente elaborada de Karen se había hecho añicos. Miró de mi padre a los oficiales, luego de nuevo a Greg, como si esperara que alguien sacara un milagro de último minuto de la nada, pero no hubo ninguno. El juego había terminado. Sus únicas opciones eran irse en silencio o ser escoltada frente a sus propios hijos por primera vez desde que había llegado. Karen no tenía nada que decir. El silencio de Karen no duró mucho. En el momento en que los oficiales dieron un paso hacia ella, su indignación se reavivó y levantó los brazos dramáticamente. Esto es absurdo. Solo vas a creer en su palabra. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la documentación real? Su voz se elevó en tono, un chillido desesperado mientras se giraba hacia los oficiales y luego hacia mi padre, como si esperara que alguien finalmente le diera la victoria que creía merecer. Mi padre, siempre sereno, el hombre simplemente sacó una carta, una carpeta de mí, dentro de su camioneta, la abrió y le entregó la escritura oficial al oficial sin decir una sola palabra. El oficial apenas la miró antes de asentir, confirmando que lo que ya había mostrado en mi teléfono era legítimo. Se giró hacia Karen. Su tono ya no era neutral sino firme, señora. Este documento prueba que el terreno y el acceso al lago pertenecían al señor Reynolds y su familia. Está invadiendo y debe irse inmediatamente. La boca de Karen se abrió y luego se volvió a cerrar por primera vez. El pánico real brilló en sus ojos, sus delirios de derecho chocando contra una pared de fría e innegable realidad. Greg, todo el arrogante hombre de negocios, dejó escapar una risa seca y dio un paso adelante, su expresión de suficiencia. A pesar de la escritura clara en la pared, está bien. Dejemos de hacer teatro. ¿Cuánto quieres? Mi padre se giró hacia él, lentamente como si no lo hubiera oído bien. Discúlpeme, Greg. Sonrió con suficiencia, sacando su billetera de su bolsillo y hojeando casualmente un grueso fajo de billetes de $100. Vamos. Todos somos personas razonables aquí. No sé qué tipo de apego sentimental tienes a este lugar, pero seamos honestos. El dinero habla, tú dices un precio y nos vamos felices, sin resentimientos. Podía sentir la temperatura bajar, a pesar de que el sol todavía colgaba alto en el cielo. Mi padre permaneció en silencio temprano por un momento mirando a Greg de una manera que hizo que incluso los oficiales se movieran incómodos. Finalmente habló con una voz peligrosamente tranquila. ¿Crees que puedes comprar mi tierra? ¿Que vendería incluso una pulgada de este lugar a un hombre que simplemente irrumpiera en ella sin una pizca de respeto? Greg, ajeno a las señales de advertencia de la voz de mi padre, dejó escapar otra risa condescendiente. Todos tienen un precio, sé inteligente viejo. No dejes que el orgullo se interponga en el camino de un buen trato. Había visto a mi padre enojado antes, pero esto era diferente. Este no era el tipo de ira que explotaba. Era un tipo que hervía a fuego lento y se convertía en algo mucho más peligroso. Dio un paso adelante cerrando la distancia entre ellos y por primera vez vi una vacilación real parpadear en los ojos de Greg. Déjame dejar algo muy claro, dijo mi padre en voz baja, pero cargando con el peso de cada amenaza tácita detrás de ella. Esta tierra es mi legado, ha estado en mi familia por generaciones, ninguna cantidad de dinero cambiará eso. Y el hecho de que creas que puedes comprar tu salida de la intrusión por faltarle el respeto a mi familia, me dice todo lo que necesito saber sobre ti. Greg sonrió vacilante, pero se recuperó rápidamente, deslizando el dinero de vuelta a su billetera con un suspiro exagerado. Bien, si no quieres hacer esto de la manera. Fácil, siempre podemos ir por la vía legal. Tengo conexiones, una llamada telefónica y tendré un equipo de abogados haciéndote la vida miserable. Solté una breve carcajada incapaz de contenerme. Sí, ¿y por qué nos vas a demandar por ser dueños? De nuestra propia tierra, Karen.
Al ver a su esposo vacilar, dio un paso adelante con los ojos encendidos con desesperación. No entiendes con quién te estás metiendo. Conocemos gente en lugares altos, podemos hacerte la vida imposible. ¿De verdad quieres lidiar con eso por un estúpido lago? Mi padre simplemente negó con la cabeza, una pequeña sonrisa jugando en sus labios, aunque no había diversión en sus ojos. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? Estás aquí parado lanzando amenazas vacías, actuando como si tuvieras algún tipo de poder, pero la verdad es que solo son dos personas con derecho, que pensaron que podían caminar sobre la tierra de otros y tomar lo que quisieran, y ahora que están siendo responsabilizados, están luchando. El rostro de Greg se oscureció, su habitual presunción quebrándose bajo el peso de su ego magullado. «Te arrepentirás de esto», murmuró en voz baja, dando un paso atrás hacia su esposa Karen. Por otro lado, había perdido toda pretensión de compostura. «Esto no ha terminado. Ya verás. Volveremos con pruebas con el verdadero dueño. Te verás tan estúpido cuando salga la verdad». Ella prácticamente estaba echando espuma por la boca, pero ahora todo era solo ruido. Todos lo sabían, incluso los oficiales. Parecían exhaustos. «Tienes 5 minutos para empacar tus cosas e irte», uno de los oficiales finalmente dijo. «Se acabó la paciencia o te escoltaremos nosotros mismos por un momento». Pensé que Karen realmente podría luchar, pero la realidad de la situación se estaba hundiendo. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que todos estaban en su contra, que no había una salvación de último minuto, ningún trato secreto que milagrosamente haría que este lago fuera suyo. Su hombro se hundió, su rostro se retorció en derrota y con una mirada penetrante en mi dirección, giró sobre sus talones y pisoteó hacia sus cosas. Greg siguió su ira hirviendo bajo la superficie, pero sabía que no había nada más que pudiera hacer mientras recogían sus pertenencias. Los hijos de Karen se quejaron de que no estaban listos para irse, mamá. Pero acabamos de llegar. Esto es tan injusto. Karen se giró bruscamente. Su rostro aún ardía de humillación. «Sube al auto», espetó. Su voz cortó el aire como un látigo. Sus hijos ahora se dieron cuenta de que la diversión realmente había terminado. Dejaron caer los hombros y caminaron penosamente hacia el vehículo de sus padres. Me quedé con mi padre observando mientras arrojaban sus cosas al maletero con movimientos furiosos. Murmurando entre sí en voz baja, Greg nos lanzó una última mirada fulminante, antes de abrir de un tirón la puerta del lado del conductor. «Esta no es la última vez que han escuchado de nosotros», escupió cerrando la puerta de golpe tras él. Karen, sin embargo, no había terminado del todo. Bajó la ventanilla, su cara retorcida. «Por la rabia y la vergüenza disfruta de tu estúpido lago mientras puedas. Se burló un día la gente como tú, no podrá acumular todas las cosas bonitas que verás», y con eso subió la ventanilla, y Greg pisó el acelerador, su coche levantando. Graba mientras se alejaban a toda velocidad por el camino de tierra. El silencio que dejaron atrás era casi ridículo. Mason dejó escapar un silbido bajo, sacudiendo la cabeza. Eso era algo. Lily suspiró cruzando los brazos. «La gente así nunca aprende». «¿Lo hacen?». Mi padre exhaló la tensión en sus hombros, finalmente aliviándose cuando se giró hacia mí. «Lo hiciste bien, hijo». Asentí observando cómo el polvo se asentaba tras su partida. El lago era nuestro otra vez, y cuando el sol comenzó a ponerse arrojando una luz dorada sobre el agua, supe una cosa con certeza: nadie, por muy con derecho que tuviera, ¿alguna vez nos quitarían este lugar? El polvo apenas se había asentado desde la partida de Karen y Greg cuando mi padre dejó escapar un largo suspiro, sacudiendo la cabeza mientras veía su auto desaparecer por el camino. El silencio que dejaron atrás era pesado, no por arrepentimiento o dudas, sino por el puro agotamiento de tratar con personas tan delirantes que realmente habían creído que podían entrar en la propiedad de otra persona y reclamarla como suya. Los oficiales se quedaron un momento más. Uno de ellos tomó algunas notas finales antes de guardar su bloc de notas. «Si regresan, llámenos», el mayor dijo con la voz irritada. La gente así no suele aceptar un no por respuesta. La primera vez mi padre asintió, pero no tenía ninguna duda de que Karen no regresaría, no porque hubiera aprendido la lección, sino porque había perdido y la gente como ella no soportaba enfrentar sus propios fracasos. Huyeron de ellos, los enterraron bajo capas de autoengaño y se convencieron de que el mundo de alguna manera los había perjudicado. En lugar de aceptar que simplemente habían estado equivocados, Lily soltó una breve risa pasándose una mano por el cabello mientras se giraba hacia mí. «Eso era ridículo», murmuró sacudiendo la cabeza. Quiero decir, sabía que la gente podía tener derecho, pero eso era un delirante nivel next. Mason estiró los brazos mirando hacia el lago, que ahora estaba tranquilo e imperturbable de nuevo, como si hubiera estado esperando a que esos intrusos se fueran. «Te diré una cosa», dijo sonriendo.
Deberíamos haber cobrado la entrada para eso. Asientos de primera fila para el mejor coche y colapso del siglo. Podría haberme matado. Mi padre se rió entre dientes ante eso. La tensión en su postura finalmente se deshizo cuando dio un paso adelante y puso una mano en mi hombro. «Te manejaste bien», dijo su voz tranquila pero firme. Mucha gente habría perdido los estribos en una situación como esa. Mantuviste la cabeza fría. Exhalé al darme cuenta de cuánto había estado conteniendo durante todo el enfrentamiento. «Sí, bueno», murmuré, pateando una roca suelta en el muelle. No fue fácil. Pasamos la siguiente hora limpiando el desastre. La familia de Karen había dejado atrás envoltorios de bocadillos vacíos, botellas de cerveza, un par de vasos de plástico rotos. Nada sorprendente, solo evidencia del tipo de personas que eran. Mi padre no dijo mucho mientras trabajábamos, pero yo sabía lo suficientemente bien como para saber que todavía estaba pensando en ello. Todavía dándole vueltas a todo el asunto en su mente, siempre había sido el tipo de hombre que creía en darle a las personas el beneficio de la duda, pero tampoco era ingenuo. Había tratado con personas con derecho antes, aunque tal vez no en esta escala. Mientras reuníamos lo último de la basura en una atuendo bolsa de edad, Lily dejó salir a su asistente atándola antes de tirarla al contenedor cerca de la cabaña. «No lo entiendo», dijo sacudiendo la cabeza. ¿Qué pasa por la mente de alguien que les hace pensar que pueden simplemente caminar en una propiedad privada y reclamarla como qué tipo de realidad están viviendo? Mi padre se sacudió las manos mirando el lago. El agua brillando bajo el sol poniente derecho. Finalmente dijo su voz tranquila pero firme. Algunas personas van por la vida pensando que las reglas no se aplican a ellos, que el mundo les debe algo solo porque existen, y cuando no obtienen lo que quieren arremeten. No entienden la responsabilidad porque nunca han tenido que enfrentarla antes. Sabía que tenía razón Karen y Greg. Probablemente se habían abierto camino a través de la vida, siempre esperando obtener lo que querían, exigiéndolo en voz alta. Basta de hacer berrinches o mostrar dinero al problema hasta que desapareciera. Pero esta vez se habían topado con una pared. Se habían topado con personas que no se intimidaron por su arrogancia, que no se doblegarían solo para hacerlos. «Vete». Y eso los había sacudido mientras el sol se ponía más bajo, arrojando tonos dorados a través del lago. Me senté en el borde del muelle, dejando que mis pies colgaran justo encima del agua. La brisa fresca traía los sonidos distantes de los pájaros que se llamaban unos a otros, el susurro de los árboles que bordeaban la orilla, el suave chapoteo del agua contra las vigas de madera. Paz, el tipo de paz que Karen había tratado de robarnos, pero finalmente fracasó. Mi padre se sentó a mi lado con las manos apoyadas en sus rodillas. «Orgulloso de ti, hijo», dijo. Después de una larga pausa, me volví hacia él un poco sorprendido, por lo que me dio una pequeña sonrisa, del tipo que decía mucho sin necesidad de muchas palabras, por mantenerte firme, por no dejar que personas como esa te presionen. Mucha gente habría dejado que sucediera solo para evitar la molestia. Pensé en eso, sobre lo fácil que habría sido simplemente alejarme para dejar que Karen y Greg se salieran con la suya, simplemente porque tratar con ellos había sido agotador. Pero así no era como funcionaba el mundo. No dejabas que la gente te pisoteara, porque era más fácil. Luchabas por lo que era tuyo, defendías lo que era correcto sin importar cuán fuerte o agresivo el otro lado se puso. «Sí», dije mirando el agua, viendo cómo las ondas se extendían interminables y despreocupadas. «Supongo que simplemente no quería dejar que ganaran». Mi padre asintió con la mirada firme. «Y tú no, Lily». Apareció a nuestro lado dándome un codazo en el hombro la próxima vez, aunque dijo con una sonrisa: «Podemos al menos cobrarles por el entretenimiento». Siento que perdimos una oportunidad de negocio aquí. Mason, que había estado parado cerca, se echó a reír. «Ahora hay una idea en vivo. Karen, meltdown tickets only». Mi padre rió entre dientes, negando con la cabeza. «Si hay algo que he aprendido en la vida es que siempre habrá otra». Karen exhaló poniéndose de pie y estirándose, «y la próxima vez estaremos igual de preparados». Vi como el último rayo de sol pintaba el cielo en tonos naranja y rosa, el lago reflejándolo como un espejo. No importaba cuántas personas con derecho vinieran y se fueran, no importaba cuántos intentaran tomar lo que no era suyo. Este lugar siempre nos pertenecería, no solo por un trozo de papel o una escritura legal, sino porque era más que tierra, era historia, era familia, y nadie, ninguna cantidad de arrogancia, ningún nivel de derecho podría jamás quitarnos eso.